¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. Qué caro que nos está saliendo a los argentinos esta transición, Qué caro en nuestros bolsillos. Cada vez que vamos al supermercado vemos que las cosas aumentan. De un día para otro, en horas. Si compramos algún remedio en forma periódica, también vemos el aumento que hay en eso. Cada vez la plata dura menos, cada vez vale menos, cada vez cuesta más ganarla. Y con un presidente que hace rato que dejó de ser presidente. Primero fue candidato y ahora es jefe de la oposición. Este es el papel de Mauricio Macri. Reunió a su gabinete ampliado hace 48 horas en el CCK para decirnos lo bien que dejaba la Argentina. Esto lo vamos a hablar con uno de nuestros invitados, con el economista Gustavo Saraceni, porque acá tengo todo lo que se dijo en ese día y la verdad que es asombroso. Si alguno agarra este documento dentro de 100 años y lo lee, dice, qué bien que estaba la Argentina de Macri, ¿por qué no lo votaron? Porque la verdad que uno lee acá lo que es extraordinario. Ahora, ¿por qué hizo este documento que a mi criterio no tiene nada que ver con la realidad, pero que sí refuerza esos 40 puntos que tuvo en la votación? Su papel de dirigente de la oposición. No porque le interese la política, sí porque le interesa tener ese poder, porque se ve caminando por Comodoro Pi. Tiene muchas causas, más de 100, de las cuales hay 10 que son muy importantes. Recuerden algunas de ellas, el tema del correo, el tema del decreto por el que permitió a su hermano blanquear dinero, el tema de las autopistas. Porque este es un gobierno cuyos funcionarios han estado en los dos lados del mostrador. Pusieron el precio y el valor de las cosas y ellos eran dueños de las acciones. O sea, se beneficiaron. Porque en estos 4 años, donde perdió la mayoría del pueblo argentino, algunos ganaron. Porque lo que se pierde por un lado se gana por el otro. El problema es que perdimos, millones de personas han perdido y son un grupito se vio beneficiado. Y obviamente, una cosa es pasear por tribunales siendo el jefe de la oposición y otra cosa es pasear por tribunales no siéndolo. Entonces, este es el verdadero, digamos, el trabajo de Macri. Está buscando poder zafar de esa cuestión. Usted dirá, no, no es así. Sí, es así. Es así. Es más, Alberto Fernández, que está en México, en una charla que dio en la USAM, la Universidad Nacional Mexicana, que está en YouTube, si puede, véala. Si puede, véala. Porque fue una conferencia extraordinaria la que hizo Alberto Fernández y después contestando preguntas que le hacían los que estaban ahí. Habló de todo. Habló también del rol de la justicia y habló también por qué a Cristina no le pasó lo que le pasó a Lula, por ejemplo, en Brasil. Lula terminó preso. Era el jefe de la oposición, había un periodo en Brasil eleccionario, era el principal candidato, el que tenía más votos. Bueno, la justicia lo puso preso, lo sacó de la cancha. O lo que está pasando con Correa en Ecuador, por ejemplo. Entonces le preguntaron por qué no había pasado eso con Cristina. Y fue muy clarito. Entre otras cosas, lo principal fue porque también está el peronismo detrás. Esto lo dijo Alberto Fernández. O sea, porque la justicia, sobre todo la justicia federal en nuestro país, tiene más timing político que los propios políticos. ¿Está bien? No, no está bien. Pero es así. Nosotros siempre dijimos acá que judicializar la política era un error. Porque el día que los jueces determinen la política, va a ser perjudicial para toda la sociedad.
Los jueces ya tienen suficiente poder. Fíjense que ellos pueden determinar sobre nuestra capacidad de ambulatoria o no, sobre nuestros bienes. Si encima tiene el poder político, es el poder absoluto. Por eso yo creo que los que quieren judicializar la política es un grave error. Ahora, aquellos que cometieron delito tienen que pagar. Pero también es así. Y esto no es ni Ministerio de la Venganza, ni tampoco impunidad. Pero lo real es que Mauricio Macri va a tener que pasear por los tribunales de Comodoro Pi. Como tantos otros, como Dietrich, como Watt, como Duhovne, como el primer ministro de Energía también, que él ponía el valor de los hidrocarburos y tenía acciones de Shell. Bueno, este es el gobierno que termina. El peor gobierno en épocas de democracia. Y sin embargo en este papel dicen que no, que son otra cosa. Así que bueno, vamos a hablar precisamente de qué significa esto que se dijo en el gabinete ampliado. Fernández recibido por otra parte en México, decíamos recién, con los honores del presidente electo, pero no solamente eso, sino buscando un eje México-Argentina, pero un eje para América Latina, porque la relación con Brasil está cada vez más complicada. A tal punto que a la asunción de Alberto Fernández, Brasil va a mandar un ministro. Ni el presidente, ni el vicepresidente. Y esto es así. Esto es así. Están soplando nuevos tiempos en América Latina, pero América Latina es un territorio en disputa. Y acá no podemos decir triunfó esta postura o triunfó esta otra postura, sino que ambas posturas están rearmándose para ver para dónde termina este territorio de América Latina tan rico y con tanta inequidad. Porque de última, de lo que se trata es de eso, no solo de crecer, sino de distribuir esa riqueza entre todos los habitantes. Nos vamos a un corte y ahora estamos con nuestro primer invitado, con el economista Gustavo Saraceni. Corte de ruta y asamblea, corte de ruta y asamblea, que en todos lados se vea el poder de la clase obrera, los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Nivelemos la cancha. Porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol. Porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y estamos con nuestro primer invitado de hoy, con el economista Gustavo Saraceni. Gracias por estar acá, Gustavo. Bueno, te digo,
lo leí, lo releí, lo volví a leer, este documento que se repartió y que en el gabinete ampliado, en la reunión en CFK, que es, digamos, el documento que explica la herencia económica que dejamos, es el gran título, ¿no? De un documento en donde, más allá de algunas consideraciones que mueven a risa, tiran datos. Entonces quería hablar de los datos contigo, ¿no? Por ejemplo, dicen, hemos revertido la herencia en 2015, bueno, eso no importa. Hay equilibrio fiscal primario, menor presión tributaria. No, menor presión tributaria no hay. No hay. El equilibrio fiscal primario, sí, podría discutirse, pero viene por tema de ajuste de despido y de achicamiento del Estado. Cuando dicen equilibrio fiscal primario es porque no cuentan lo que se paga de interés de la deuda, ¿no? Exactamente. Nada, ningún servicio financiero. Por eso, es una trampa contable. ¿Viste la anécdota esa del fumador que le pregunta al cura, le dice, padre, ¿puedo fumar mientras rezo? Le dice, por supuesto que no. ¿Y puedo rezar mientras fumo? Por supuesto que sí. Entonces, como te presento yo el déficit primario y el déficit secundario final. Yo te endeudo, achico el gasto del Estado y te presento un superávit primario o un equilibrio primario. Pero tengo que pagar los servicios de la deuda que yo mismo tomé para poder demostrar el... ¿Se entiende? Entonces cada vez debo más, cada vez estoy más en técnicamente no es mentira. Recursos para... Técnicamente no es mentira. Técnicamente. Pero es un escándalo que diga eso. Este es el cuarto año consecutivo de suba de exportaciones. Sí, y de un achicamiento monstruoso de las importaciones, pero no porque estemos reemplazando industria, sino porque cayó monstruosamente nuestro consumo. Argentina es un país que tiene mucha tendencia a importar cada vez que crece el consumo. Nosotros cuando achicamos las importaciones, quiere decir que estamos creciendo menos o decreciendo. Entonces sí, aumentan las exportaciones, pero además ¿qué tipo de exportaciones aumentaron? La primaria, ¿no? Por supuesto, no estamos exportando valor agregado, de hecho se perdió un poco del campo que se había ganado. O sea, hoy en realidad en cuanto a valor agregado tenemos menos exportaciones. Igual o menos, igual o menos. O sea, que proporcionalmente es menos porque si se agrandaron las exportaciones, quiere decir que la proporción de los bienes manufacturados que estamos exportando es menor. Bueno, acá dicen que la actividad venía creciendo, que en julio creció 1,2 mensual, y la inflación de agosto que apuntaba al 1,8, lo que pasa es que la incertidumbre electoral interrumpió la recuperación. Claro. Bueno, ¿vamos a analizar en serio esto? No, esto no tiene si querés, sentido. tratamos, pero... No, esto no tiene sentido. Igual que esto otro, esta es la parte más genial de todas, ¿no? Esta es la parte más genial de todas porque habla de la confianza, ¿no? Ellos dijeron que, por ejemplo, levantaron los controles cambiarios de entrada porque había confianza en el futuro. Y ahora tuvieron que volver a poner porque la gente tiene miedo de lo que pueda pasar en el futuro. O sea, como la gente tiene miedo al nuevo gobierno, ellos tuvieron que poner... ¿Al que votó la gente? Claro, que votó la gente. Okay. La misma gente lo vota y le tiene miedo. Perfecto, es genial. Todo esto, todo esto es como estar en un gobierno en franca salida por la puerta chica y de los 4 años de gestión, 3 años y medio de gestión efectiva, 3 años estuvieron hablando de la herencia, tienen que salir hablando de herencia en términos o tratando de semánticamente disfrazarlo, porque no te olvides que la muletilla de los primeros 3 años de gestión fue la herencia. Sí. ¿Me equivoco? Y ahora es la herencia de ellos. Bueno, ahora ellos están saliendo, bueno, pero ellos instalan el concepto de herencia. ¿Se entiende lo que voy? O sea, ellos, insisto, de 3 años y medio de gestión efectiva, 3 años se quejaron de la herencia. Están saliendo, tienen que hablar, alguien le va a decir la herencia. Porque ya algunos titulares de algunos medios es la herencia de Macri. Bueno, la herencia de Macri es... A ver, ahora, esto diría Macri. Macri lo que nos dice es que dejó la deuda de 150.000 millones, deuda que además no está en reserva, sino que está fugada ya. No los 150.000 millones, pero unos 100.000. O sea que casi duplicó lo que era el capital fugado. Entonces, explícame... y déjame cerrar esto de la confianza. Porque hoy viniendo para acá, escuchaba el tema del riesgo país, que está en un pico histórico. El riesgo país lo arma la misma consultora que a Macri le dijo, lo subió a País de Frontera 3 meses antes de que estalle todo. Estamos hablando de la misma gente, sí. ¿No? Bueno. Sí. Ahora, ahora volvemos a la locura de los Kirchner que querían armar una calificadora un poco más independiente, o sea, armada por universidades, ¿se entiende? Acabas de decir las causas que tiene Macri. Macri asumió procesado y todavía hay gente que sigue hablando de que, no es por defender al kirchnerismo, todavía están
Es verdad que Cristina Fernández tenía el peronismo atrás, pero todavía hay causas que son... Me quisieron indicar el tema de traición a la patria, es una locura. Es una locura, al nivel de locura que se ha llegado a manipular solo para imponer algo, digamos, para implantarlo a través de los medios en la mente de la gente, como que es una banda de forajidos. Pero estamos hablando de que Kicillof hablaba de Tierra Rosada en la provincia. Tierra Rosada es nacional. Bueno, él habla por lo que le toca. Claro, bueno, está bien. Bueno, a ver, yo no lo conozco a Kicillof, no tengo absolutamente nada en contra de él. La verdad que hay que tener ganas de meterse a candidato de gobernador de la provincia de Buenos Aires después de un gobierno que Cambiemos. Yo no agarro, pero ni loco. Vaya mi admiración a su coraje, digamos, no... Después vamos a tener uno de los invitados, es un diputado provincial recientemente electo, ¿no? Y a ver si digamos, la provincia de Buenos Aires es la provincia inviable. A ver si, digamos... No es inviable. Es todo un debate el tema de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires... Sí, no, el gobernador produce por tanto, aporta por tanto y recibe, es la que menos recibe. Claro, pero por otro lado, históricamente el desequilibrio estructural que hay, del cual se beneficia la provincia, es a costilla del resto del país. Entonces hay que tener una manera... Si no, hay que independizar la provincia de Buenos Aires. No, beneficiada no, perjudicada la provincia. La provincia de Buenos Aires se perjudica porque aporta más de lo que recibe. Sí, pero recibe lo que recibe, a ver, genera lo que genera en función de lo que no hay en otras provincias. No te olvides que históricamente todas las industrias, y a medida que se fueran achicando el ferrocarril, restringiendo el ferrocarril, todos van a converger cerca del único puerto grande de Argentina. Si vos tuvieses una línea de ferrocarril a nivel europeo, Buenos Aires es el puerto nada más, y una vía. Pero todos a lo largo de la historia, sobre todo después del peronismo, otro tema larguísimo, que uno de los efectos colaterales no deseado del peronismo fue que se concentró todo en capital, querían un desarrollo más parejo, pero la extensión ferroviaria no llegó a tiempo. Porque la idea es una estructura más europea, es decir, vos producís lo que produzcas en cualquier lado del país, pero tenés un medio de transporte hasta los puertos. Que sea eficiente y barato. Porque los ferrocarriles van en damero en otro lado del país, acá no, acá todo claro, acá por eso te digo, Buenos Aires es tema aparte. En los libros de politología debería estar aparte, un apéndice. Otro día vamos a hablar de eso y sobre todo de lo que genera la ciudad autónoma, lo que se genera en la ciudad autónoma, lo que generamos nosotros yendo todos los días a la ciudad autónoma, que también creo que era más grande beneficiar incluso que la provincia de Buenos Aires. Pero por eso fue la pelea vieja de que Cambiemos le quería restringir el acceso a la salud pública y a servicios de educación de la capital federal, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pues bueno, nosotros generamos, encima tenemos que dar de comer a toda esta gente, y Scioli le dijo, ok, no nos manden más la basura. No, ¿y qué pasaría? Todo depende del lado que vos lo mires. ¿Qué pasaría si comenzamos a sacar todos los ministerios que están en la ciudad autónoma, no? Yo no voy a emitir mi opinión con respecto a la administración de la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque para mí es un escándalo, pero bueno. Bueno, a ver, acá dice también en este documento, ¿no? Que el consumo privado también siempre impulsar esa futura, el crecimiento. O sea que si no hay crecimiento, la culpa es de Fernández, no de ellos. Claro. La inestabilidad del proceso electoral, y siguen con el tema de la inestabilidad, que los procesos electorales son inestables, no hagamos proceso electoral, no votemos más, muchachos. Bueno, si vamos a analizar el discurso en profundidad, es terrorífico. Porque sí, a ver, votar es inestabilidad. Convengamos que también somos un país que, como sacó un proyecto nacional y popular y pidió el cambio, ahora no le dan los pies para salir corriendo para pedir el cambio. El electorado argentino tiene esa cosa también. Digamos, la falta de previsibilidad de la que nos quejamos somos nosotros mismos. Eso por un lado. Ahora, por el otro. Esto es así, funcionamos así. ¿Por qué la inestabilidad del proceso electoral? Digamos, yo lo que escuché o lo que leí en todo ese documento son excusas que no sé, si bien no tengo hijos, pero si tuviese un hijo mío, me dice, no fui al colegio porque pasaron cosas, la inestabilidad del proceso electoral, yo lo fajo. Ahora a un presidente se lo... Es que en realidad las oposiciones nunca ganan elecciones. Las elecciones la ganan o la pierden los oficialismos. Porque si hacen las cosas bien, la gente los vuelve a votar. Correcto. Y si hacen las cosas mal, buscan... La prevención es no te voto, después veo a quién voto. Sí. Pero... El gobierno que... la alianza no terminó el periodo, pero si no son los únicos que no son reelectos también. En toda la historia. En toda la historia argentina es cierto, ¿eh?
es cierto. En la Alianza no llegó a terminar el mandato, bueno, por la crisis, Bueno, pero... cuando hablamos de toda la historia no estamos hablando de la última historia. No, no, de los años de democracia. No, esto y anterior. Son los Hasta últimos- Roca. Roca, cuando quiso ser reelecto, fue reelecto. Ninguno de los dos fueron reelectos. Porque como Y decir que vos lo también pierden, fuiste lo pierden electo. los oficialismos, ahí tenés. Sí, sí, es cierto. Bueno, acá me dice en otro lado que lamentablemente, bueno, esto es inflación. ¿Es lo más fácil de arreglar? Lamentablemente no se ¿O me puede equivoqué? eliminar la inflación de un día para el otro, que era lo más fácil. Pero tú, 3 en años estos y medio. 4 años hemos dado pasos necesarios para empezar a ver una reducción sostenida y sostenible. La inflación, corregimos las tarifas y el tipo de cambio, equilibramos las cuentas públicas. O sea que según esto hay una reducción sostenida de la inflación. Me gusta porque antes hacíamos, me entrevistaste, ahora estamos haciendo humor político y me gusta mucho. Es que trágico, más que... O nos reímos o nos vamos llorando, nos abrazamos y es una... A ver, vamos por partes. Asumió el gobierno o hizo campaña y ganó las elecciones y asumió el gobierno diciendo que la inflación era lo más fácil de arreglar. Buena tontería. Que éramos uno de los pocos países en el mundo con proceso inflacionario de 2 dígitos, bla, 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 bla. Correcto. Nunca... yo escribí antes del balotaje presidencial, el pasado, entendí que iba a pasar algo con la reducción de la inflación vía la caída del consumo. Cuando empezaron a restringir, digamos, porque ¿qué querés hacer cuando querés parar la inflación en Argentina? Lo primero que tenés que hacer, parar las paritarias. Siempre lo paga la clase obrera. El freno de la inflación lo pagan los trabajadores. Vos paras las paritarias por consumo, en algún momento los precios como siguen subiendo, en algún punto se cae el consumo a niveles que para o empieza a desacelerarse la inflación. O sea, enfriar la economía, pero bajar la inflación. Sí, Acá enfriaste la economía y sube la inflación. Bueno, ¿Cómo es eso? ¿por qué? ¿Por qué? Todo esto yo lo pensaba hasta que en el primer año de gestión no frenaron las paritarias. O fueron laxos en los cierres de paritaria. Y fueron muy delicados en hacernos pensar que habían peleado las paritarias, pero las paritarias las dejaron. Y había bastantes aumentos de salarios. Si bien no a los niveles de la inflación, hubo aumentos de salarios en estos años, ¿sí? Bueno, ¿qué ganas vos con eso? Que le haces creer a la clase trabajadora que le estás aumentando el salario, pero en realidad se lo estás achicando, le estás sacando con lo que se llama impuesto inflacionario, es algo financiero que corre, digamos... ¿Cuánto perdimos? ¿El 13% de estos 4 años? Real. O sea, si hace 4 años ganabas, no sé... 100 pesos, Sí. ahora ganás 87. O sea, si hubiese venido alguien y te hubiese dicho, mira, este es tu salario, bueno, te voy a sacar 13 pesos, armás un escándalo. Pero, y lo dice Keynes en la teoría general, la gente no mira el poder de compra del salario, mira el número del recibo. ¿Y por qué se achicó más todavía eso en cuanto a si comparamos cuál era el promedio de lo que se ganaba en dólares en 2015 a lo que se gana en dólares ahora? Pero, a ver, esa comparación, si vos no mirás la evolución del tipo de cambio, no tiene mucho sentido. Porque puede estar son cosas que se tiran para ganar una discusión. Bueno, pero en dólares ganamos más. Bueno, hablemos de cuánto compraban esos dólares en ese momento. Bueno, para hablar de cosas reales. Ahora, para cerrar esta pregunta sobre la inflación, ¿qué se hizo? Se mantuvo la inflación alta, ¿por quién se beneficia con la inflación? El Estado y las grandes empresas. Esto lo dicen y lo repiten todos los oficialistas, absolutamente todos. 2 de cada 3 dólares que tomamos de deuda fueron para mejorar los plazos o las condiciones de deudas viejas. Mentira. Y también para cambiar los acreedores. Mentira. En primer lugar, se fugaron muchos dólares del sector privado. Entender lo que es la balanza de pago y el sistema de cuentas nacionales es un poco complejo. ¿Cómo sabemos, los economistas, la gente que nos fijamos ese tipo de cosas, cuánto dinero hay fugado? Hay un ítem de la balanza de pago que se llama tenencias de activos extranjeros por parte de nacionales, ¿correcto? Esa es la cuenta que hay que mirar para la fuga. Cuando vos la mirás y la pones en una gráfica, es un escándalo lo que crece, en los periodos en lo que crece y cómo crece. Entonces crece en el proceso de reorganización nacional, crece en el menemismo, crece en la alianza y crece en Cambiemos, ahora cuando cerramos la serie histórica. ¿Cuánto se fueron en estos 4 años más o menos? Mira, hoy estaba viendo una cifra que hablaba que dejó una deuda de 150.000 millones. Pero, supongamos que tomó 120.000, 110.000.
¿Eso es lo que se fugó? Ahora, sí. Sí. O sea, vos me estás diciendo que en 4 años que decreció la economía, que digamos, igual hubo 110.000 millones de dólares que se fueron afuera. Sí. Sí. A ver. Sigue siendo un buen negocio en Argentina. Pero por supuesto que ahora vamos a tener de 4 a 8 años de gobierno de recuperación de la economía, porque hay que pagar esta deuda. A ver, vamos a hacerlo, voy a hablar con un lenguaje quizás no tan académico. ¿Cómo funciona esto? Lo hablamos acá todas las veces que vine. Si vos tenés un tipo de cambio planchado y una tasa de interés monumentalmente alta, ¿sí? Vengo con la plata de afuera. Vos traes la plata de afuera y este es un mercado tan chico en comparación de mercados internacionales donde un jugador grande te puede mover el tipo de cambio. Ni hablar de que si tenés gente del palo en el poder, ¿sí? En los lugares de gobierno necesarios. ¿Cuál es una de las primeras medidas del gobierno de Macri? Liberar la movilidad de capital y liberar el tipo de cambio. Porque es lo que vos necesitas para poder fugar. Y para poder fugar necesitas meter dinero rápido y sacarlo rápido. Sí, que eso no se da en ningún lado del mundo, porque te piden, aunque sea, pero por un eso, año, por lo pero menos. por eso la discusión. ¿Qué se logra con esto? Con este mecanismo de traer plata de afuera, tomar una tasa de interés, vos traes $1. ¿Sí? Con el tipo de cambio planchado, con una tasa de interés efectiva. Te llevas $1.10. ¿De dónde salen los 10 centavos de diferencia? Si vos no imprimís dólares. De las reservas. Cuando te quedaste sin reserva, ¿qué haces? Pedís un préstamo. O sea que financiamos la fuga de capitales. Exactamente. Sobre la energía, recibimos una situación dramática y nos planteamos un rumbo claro, lograr el abastecimiento, que estaba destruido. Asignar mejores recursos de Estado y garantizar un suministro confiable para los hogares y las empresas argentinas. Que puedan pagarlo. Son impagables. No, que puedan pagarlo. Ellos aseguran todo esto en el tema de energía para quien pueda pagarlo. Las tarifas, de verdad, las tarifas están dolarizadas. Bueno. Pero la gente cobra en pesos. Correcto. También tenés un esquema de fuga ahí. Vos a un pueblo que genera, a una economía que trabaja una moneda, le vendés tenés tarifas de servicios esenciales en otra. Lo último, Gustavo, sobre el empleo. El desempleo está en niveles similares a los que dejó el gobierno anterior. Depende de que entienda por similar. Debería ser más bajo y probablemente... De todas maneras, la cantidad de personas que trabajan sigue creciendo. Sabemos que falta mucho, pero este es el camino correcto para tener un país mejor. Generar confianza y trabajar. Bueno, o sea que, si las cosas no mejoran, es la culpa de Fernández porque le dejamos todo el país para que esto mejore. No. Fernández es el producto de la inestabilidad electoral. O sea, no es culpa de Fernández, no, de la inestabilidad electoral. La culpa es de la inestabilidad electoral. Bueno, Gustavo. Tenemos que hacer esto más seguido. Busquemos un horario de humor, un sponsor para humor. En realidad, bueno, yo creo que, sin embargo, aunque sea de humor, recordemos que todo esto lo vamos a ver en toda discusión política, incluso en la mesa de café, al 40% esto le sirve. Bueno, también hay un tema que es muy humano de asumir que uno está equivocado. Muy difícil. Y cuando defendés tanto a lo que votaste y ves que se desmorona delante tuyo, el argentino tiene mucho de eso. Pero bueno. Persistimos en el error. No, bueno, pero también te digo una cosa, parecía algo. Del otro lado de la grieta también piensan lo mismo. Hace 70 años que la culpa es del peronismo y persistimos en el error de seguir votando. 74 años de peronismo ahora. Sí, ahora 74. Gracias por haber venido. Nos vamos a un corte y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapuntos. Seguiré el camino que empecé. No estamos solos nunca más. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente.
Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con Cecilia Sáenz y Damián Celsi, concejales de Hurlingham del Frente por Todos. Gracias por estar acá. Del Frente de Todos, no por todos. De todos. Sí. Gracias por estar acá. Gracias. Antes de la primera pregunta vamos a escuchar qué es lo que decía en el día de ayer Alberto Fernández en la Universidad Nacional de México cuando una de las estudiantes le preguntó por el tema del aborto. Pero no solo habló de eso, sino que habló del tema de las mujeres. Y esto es lo que decía Alberto Fernández en México. Ha habido mucho tiempo de demandas sociales. De todas las demandas que se han visto en los últimos años por la igualdad, sin duda la que más nos impactó a los argentinos fue la demanda de las mujeres. Las mujeres un día salieron a las calles, llenaron las calles de la Argentina, reclamando simplemente tener los mismos derechos que el hombre. Y la verdad no me siento un machista ni un machirulo, como diría Cristina, pero me asombró ver que muchas de las demandas eran ciertas y yo no las tenía registradas. Demandas tales como que un hombre y una mujer haciendo el mismo trabajo reciben distintos sueldos, que a la hora de contratar un empleado se privilegia al hombre y se posterga a la mujer. Esto sin contar la violencia de género, que en el siglo XXI es insoportable que la toleremos y que nos hagamos los distraídos, y los derechos que la mujer plantea respecto de su cuerpo. Sos mexicana y no escuchaste la campaña. Pero la verdad, a lo largo de toda la campaña le pedí a la Argentina dejar de ser hipócrita y dejar de castigar el aborto. Y entender que el aborto es parte de la hipocresía argentina, que condena a la mujer sin recursos a tener que recurrir a practicarse el aborto en condiciones muy malas en términos de asepsia, y con ello no solamente consuma el aborto, sino que muchas veces pone en peligro su vida. Y muchas veces los abortos terminan con la vida de la mujer. Yo no soy un hipócrita. Si hay algo que me complica la vida, en la vida es decir lo que creo. Toda mi vida enseñé que el aborto nunca debió haber sido un delito. Y a esta altura de los acontecimientos creo que no debe ser un delito y que el Estado debe garantizar que las mujeres puedan acceder al aborto en condiciones de asepsia que el Estado debe garantizar. Así que no me cuesta nada decirlo. Alberto Fernández sobre no solo el tema del aborto, sino sobre la cuestión de género. Así que, Cecilia, ¿vos crees que este gobierno que va a iniciarse ahora, la cuestión de género va a ser uno de los ejes de este nuevo gobierno? Sí, además Alberto lo viene planteando no solo en esta última conferencia, sino en varios ámbitos y lugares en los que participa y tiene la posibilidad de hablar, y pone de relevancia el lugar de las mujeres y las luchas que venimos dando las mujeres. Yo creo que ahí mencionó varios aspectos que nosotras venimos peleando hace mucho tiempo, pero que la realidad es que a partir de la manifestación del Ni Una Menos se hicieron más visibles y muchos han tomado nota de esas cuestiones y hemos podido avanzar no solo en algunas conquistas, como tiene que ver la ley de paridad para, en el caso de nosotros, por ejemplo, los cargos públicos electivos. Sino que también
con cuestiones que tienen que ver con la lucha contra la violencia de género, las capacitaciones en los distintos ámbitos públicos para los funcionarios y funcionarias respecto a la cuestión de género y empezar a tener una perspectiva de género en el Estado, que la realidad es que hasta ahora no ha existido. Es cierto, digamos, como vos decís, la paridad de género existe a nivel legislativo, pero uno observa que en los ejecutivos, tanto provinciales, nacionales o en las intendencias, no es así. De hecho, de los 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, solo 6 son intendentas las mujeres, digamos. Mujeres electas. Y yo creo que una señal, a ver si la cosa va mejorando, va a ser cuando se conformen los gabinetes, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, o también los ejecutivos municipales, ¿no? Si se va camino hacia esa paridad o no. Sí, bueno, nosotros en el Consejo Deliberante de Hurlingham y a través de una ordenanza que se aprobó el año pasado por impulso de Martín Rodríguez, que es el presidente del Consejo, hemos aprobado la paridad en los cargos del Consejo Deliberante, que son presidente, vicepresidente primero, segundo y secretaria, que son los puestos, digamos, que se ocupan en el Consejo. Y es todo un desafío por delante. Como decís vos, veremos cuando se conformen los gabinetes, pero obviamente que la pelea está y tenemos sobrada muestra de mujeres capaces y en condiciones de asumir esas responsabilidades. Damián, ¿el tema de género es una cuestión y una pelea de las mujeres? Es una cuestión que las mujeres, por supuesto, son las que lo impulsan, por supuesto son las que ponen la agenda, por supuesto son las que marcan la dirección y por supuesto es toda la sociedad la que tiene que comprometerse e involucrarse en esa agenda, porque bueno, me parece que las palabras de Alberto Fernández son bastante nítidas a este respecto y lo que viene diciendo Cristina también me parece que es concluyente. Evidentemente son agendas nuevas que en realidad vienen con históricas luchas postergadas y que en un momento logran hacer una eclosión, logran hacer un punto de acumulación política tan importante como para que el presidente de la Nación, hoy conversábamos con Cecilia, creo que es la 5ª vez que le preguntan a Alberto por el mismo tema y me parece que hay algo de eso también que es una demanda que viene empujando y que es necesario que tenga una conducción política y que me parece que se tiene que poder discutir este tema fuera de algunos marcos que se están dando, algunas discusiones que son como de mucha agresividad en otros países de la región y a veces acá también. Uno está viendo que este ajuste que se ha dado de distintas maneras en diversos países de América Latina ha ocasionado levantamiento en Ecuador, lo que está pasando en Chile, y acá se dio por el tema del voto, de las urnas, digamos, ¿no? El alzamiento fue a través del voto ciudadano. Ahora, esto también me imagino que compromete mucho más a aquellos que fueron elegidos y que van a formar el nuevo gobierno, ¿no? Porque las expectativas que se han puesto en ellos es muy grande, digamos. Y según Grabois, y también por la realidad social, la mecha es corta. Sí, me parece que lo importante que planteás vos, que está muy bien, que es cómo en Argentina se le dio una salida política al ajuste neoliberal. En Ecuador hay un estallido social. En Chile hay varios estallidos sociales continuamente y en Argentina hay una salida política. La salida política es que cuando la sociedad hizo la experiencia... Tomando en cuenta que Chile, digamos, era sociedad imitar. Por supuesto, el famoso modelo chileno que entró en crisis después de 40 años y realmente explotó por los aires, pero porque en Argentina no es que no hemos tenido un ajuste que no justifique reacciones de la gente. Lo que pasa es que la gente tenía salida política. La salida política, que es la que construyó Cristina en la medida en que no estaba presa. Porque justamente en otros países, como por ejemplo en Ecuador, la salida política, que se llama Rafael Correa, está proscripta. En Brasil está Lula preso. Entonces es muy importante, me parece, que ver el gesto de lo que significó, así como Alberto Fernández, que reivindicaba el peronismo y la militancia como el actor que había evitado que Cristina fuera presa, y cuando Cristina está libre logra armar la salida política que se llama el Frente de Todos, de lo cual nosotros somos parte, y que permitió recuperar el gobierno en solo 4 años. ¿Por qué te crees que muchos están hablando de las tensiones que ponen el Frente de Todo antes de que asuman y esto de que quién va a gobernar, quién no va a gobernar, qué pide tal cosa, que este no habla, que aquel no habla, digamos, buscando precisamente que en este frente, que es en algunas cosas homogéneo y en otras muy heterogéneo, se haga hincapié en esto precisamente? ¿Por qué crees que? Y eso tiene que ver también con lo que se quiere instalar desde los medios de comunicación,
en situación de crisis o en situación de inestabilidad también interna a un gobierno o una fórmula electa que todavía ni siquiera es gobierno. Y eso tiene que ver básicamente con los medios de comunicación y con los intereses que están en pugna. O sea, a partir de diciembre va a gobernar una fórmula que es nacional, que es popular, que fue electa por el pueblo. ¿Y van a cambiar los medios de comunicación por eso? No. El ataque que estábamos sufriendo todos los integrantes del Frente de Todos, y en particular los que tienen una alta visibilidad pública por parte de los medios de comunicación, es asombroso. La verdad que hubiese sido esperable que después de que el gobierno de Macri demostrara su fracaso, que fue el fracaso también de los medios de comunicación que los pusieron ahí, hicieran algún tipo de mea culpa. En lugar de eso, lo que vemos es un ataque desmedido, descontrolado, con ataques a todos los dirigentes de nuestro espacio, sin distinción. Ayer fue Santiago Cafiero, puede tocarla cualquiera mañana. Me parece que hay un problema muy severo, que es que los medios de comunicación masivos están teniendo una postura ante el gobierno entrante de una belicosidad que a mí me preocupa mucho. O sea, siguen para algunos siendo negocio el tema de la grieta. Me parece que la palabra negocio a mí me preocupa, porque en realidad justamente lo que estamos viendo es que la región está atravesando antagonismos sociales de mucha agresividad. En Bolivia, las imágenes que están llegando del intento de golpe de Estado contra Evo Morales, que acaba de ganar legítimamente las elecciones, agarraron a la intendenta de Cochabamba y la secuestraron y le tiraron pintura en la cabeza. Me parece que ¿vamos a seguir incentivando el odio entre la gente o vamos a tratar de construir un futuro que incluya a todos los argentinos? Me parece que hay dos posturas. Aquí también hay que ver en el tema de Bolivia el papel de los organismos internacionales, ¿no? Porque es raro que precisamente la ONU diga, no, la verdad que la elección fue clara, evidente, pero recomendamos que se vuelva a hacer. Es un contrasentido, sí. Y además lleva a la sociedad a un estallido. Otro más. Cecilia, ¿cuál te crees vos que tienen que ser? Ahora vamos al tema de Hurlingham. En Hurlingham, por ejemplo, segundo mandato tuyo y segundo mandato también del intendente de Zabaleta. ¿Cuál crees que debe ser en los primeros tiempos del segundo mandato por donde tiene que hacer hincapié la gestión en Hurlingham? Y hay una cuestión que es inevitable a tomar en cuenta, por más que queramos analizar quizás desde Hurlingham o desde lo local, que tiene que ver con la situación económica nacional y la situación económica de las familias que viven en Hurlingham. A ver, Axel ha dicho claramente que hay prioridades que tienen que ver con la educación, y eso se traduce en la situación edilicia de las escuelas, y Hurlingham no está ajeno a eso. Tiene que ver con la situación alimenticia, y Hurlingham no está ajeno a eso, con la cantidad de merenderos y comedores que han proliferado en los últimos 4 años por la dificultad de la familia de llevar la comida a las casas. Y también tiene que ver con el tema de la salud. Y eso obviamente tiene un correlato con la pérdida laboral y del empleo, la obra social o las prepagas imposibles de sostener y de pagar, que migran hacia la salud pública. Todas esas prioridades y esas situaciones tienen una consecuencia directa en lo local. En la consecuencia directa en lo local, porque hablaste de la educación y hablaste de la falta de trabajo. ¿Esto se vio reflejado y se vio mermada, la cantidad de alumnos que concurren a la universidad por este tema? Bueno, mira, justo hoy estuvimos en la universidad porque hubo una actividad. La universidad justamente logró ser una flor en el medio del desierto, porque la verdad que logró incrementar su matrícula, estaba orillando ya los 18.000 alumnos, creo que son 18.000, con los 5.000 que se anotaron ahora. Sí, eran 13.000 que están cursando y hay 5.000 inscritos. Hay que ver si cursan todos, pero la verdad que es un número extraordinario y es esperable que crezca porque tuvo una buena gestión en un contexto donde no daba para eso. Sí, el rector es un fenómeno. Y además logró algo que es muy importante, que es que construyó una universidad cuando se destruyó la universidad pública. Entonces me parece que eso es un mérito doble. ¿Cuál sería el mensaje de ustedes para el habitante de Hurlingham? El mensaje para... Ya los votó. Ya nos votó. El mensaje para el habitante de Hurlingham es que de la mano del intendente Juan Zabaleta, de Axel Kicillof y de Alberto Fernández vienen tiempos mejores. La verdad que el vecino de Hurlingham tuvo que padecer estos años de neoliberalismo
sufriendo las mismas penurias que todos los argentinos. Creo que tuvo el amortiguador de una gestión que no se puso, digamos, a ajustar sobre el pueblo, como lo hizo Vidal y como lo hizo Macri, como lo hicieron muchos que se prendieron en la lógica muy fuerte, digamos, contra el salario de los argentinos y de los vecinos. Me parece que es esperable, y todos confiamos en eso, en que una nueva etapa de la Argentina va a redundar en una mejor etapa para todos los vecinos de Hurlingham. Y también que los invitamos a participar, a acercarse a participar. Para nosotros no hay mejor forma de tener un salto de calidad en la democracia, ya sea de Hurlingham, del Consejo Deliberante, que la participación de vecinos y vecinas, dentro de ellos presentando proyectos, participando en audiencias públicas. Sí, la verdad que en el último tiempo hemos trabajado mucho generando herramientas de participación, como son la banca abierta, como son las audiencias públicas, bueno, el acceso de los chicos de cuarto año y quinto año de las escuelas al consejo para simular las sesiones y conocer qué sucede y qué hace un concejal. Tenemos muchas formas de participación, pero bueno, es importante también una ciudadanía involucrada para mejorar la calidad institucional y democrática de nuestra ciudad. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Nos damos un corte y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapuntos. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Nivelemos la cancha. Porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol. Porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con Juan Gómez, recientemente electo diputado provincial por la primera sección electoral. Gracias por estar acá, Juan. Muchas gracias. Bueno, se dio una amplia victoria del Frente de Todos a nivel de la primera sección electoral, que permitió de que de 15 diputados provinciales entre 9. Y en el caso tuyo, que sos de 3 de febrero, se dio una derrota a nivel local. O sea, en el mismo día las dos cosas, ¿no es cierto? O sea, la alegría de una victoria que te permite llevar una banca y una derrota en el plano local que uno creía que podía ganar Frente de Todos. ¿Qué sentiste vos ese domingo? No, la verdad es que teníamos mucha expectativa puesta en la elección local. Lo cierto es que se modificó el escenario en relación a lo que había sido las primarias, se modificó el escenario nacional. Yo hago una lectura que tiene que ver con que las elecciones generales funcionaron como una suerte de balotaje, que hizo crecer la fuerza oficialista actualmente a nivel nacional y que en 3 de febrero nos impidió revertir un escenario que nosotros consideramos muy malo de 4 años de gestión de Diego Valenzuela y al mismo tiempo no se logró ganar a pesar de que el candidato del Frente de Todos, Juan de Bandi, hizo una excelente elección, cosechando 98.000 votos, un escenario que realmente superó expectativas previo a las PASO, pero que lamentablemente no nos permitió ganar en un marco de una campaña muy complicada, muy sucia por parte del intendente, con muchas presiones a los trabajadores municipales para ser parte de la campaña y denuncias al respecto.
y también utilizando los peores métodos para intentar imponerse en términos electorales, pero bueno, el resultado fue el triunfo. ¿Qué es campaña sucia? Campaña sucia tiene que ver con, por un lado, la difamación del candidato al Frente de Todos, pero también tiene que ver con la presión al Estado municipal, la presión a los trabajadores y a las trabajadoras del municipio y la persecución a aquellos trabajadores que se identificaron políticamente con el Frente de Todos. Me parece que la campaña de corte de boleta y la campaña de estigmatización del candidato de la oposición en 3 de febrero fue una campaña que no se condice con el discurso que tiene el intendente Diego Valenzuela, no se condice con el discurso de renovación política que generalmente plantean cada vez que puede, ¿no? La estigmatización, decís, por los afiches que aparecían donde como que detrás estaba Curto. Sí, creo que hubo una cantidad de afiches apócrifos, hubo una cantidad de material entregado en las casas, hubo un conjunto de situaciones que realmente no estuvieron a la altura de las circunstancias, ¿no? Sí, lo que ocurre es que también, digamos, Hugo Curto fue intendente muchos años en 3 de febrero, actualmente es el presidente del Partido Justicialista, y también ahí se daba un problema, yo advertía, ¿no? Porque muchos decían, campaña sucia, poner intendente, pero ¿cómo? Si es el presidente, ¿me entendés? O sea, bueno, si es salvo que, digamos, no tiene que ser más, y ya es otra cuestión, es una cuestión política. Hugo Curto es el presidente del Partido Justicialista de 3 de febrero, pero el candidato a intendente fue Juan de Bandi. Me parece que esta elección también fue el inicio de un proceso de trasvasamiento generacional, porque el peronismo de 3 de febrero pudo ofrecerle a la sociedad y a los vecinos de nuestro distrito una cara nueva, un hombre con experiencia, pero también joven, con una preparación y con un recorrido dentro del distrito, pero que aportaba otra cosa y también estaba acompañado de compañeros y compañeras que me parece que expresan un trasvasamiento generacional y que es el inicio también de un proyecto político que va a disputar el municipio y que va a darle en estos años una posición fuerte a los vecinos de 3 de febrero para poner en discusión un montón de cuestiones que en estos últimos 4 años no se lograron saldar dentro del distrito y que difícilmente en los próximos 4 años se puedan saldar, porque lamentablemente lo que vemos es que el intendente Diego Valenzuela intentó hacer en los últimos días una campaña completamente antagónica a los valores y a las posiciones políticas que él defendió en los últimos 4 años de gestión. Juan, Kicillof dijo que hay tierra arrasada en la provincia de Buenos Aires. ¿Hay tierra arrasada? Lamentablemente estamos en una situación muy grave en la provincia de Buenos Aires, con un pasivo, se estima que el ejercicio de este año 2019 faltan 45.000 millones de pesos que tienen que ver con el pago de sueldos y aguinaldos del año 2019, pero también tienen que ver con los vencimientos de enero del 2020. Y fundamentalmente lo más preocupante que vive la provincia de Buenos Aires tiene que ver con el crecimiento de la deuda pública y la transformación de la deuda pública y el crecimiento del porcentaje de esa deuda en dólares. Hoy el 83% de la deuda que tiene la provincia de Buenos Aires ¿es en dólares? Está en dólares. Y con un crecimiento de un 30% en los últimos 4 años del stock total de deuda. Entonces, la verdad es que hubo un crecimiento exponencial de la deuda y un crecimiento que no se vio reflejado en ningún tipo de mejora para la calidad de vida de nuestros compatriotas y los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Me imagino que el gobernador, en cuanto asuma, va a dar estos números, ¿no es cierto? ¿En qué situación recibe la provincia de Buenos Aires? Me parece que es clave que todos los habitantes de la provincia tengamos claro las condiciones económicas que nos dejaron en estos últimos 4 años. Eso no nos da a nosotros ni un minuto de changüí para empezar a revertir esta situación tan grave, no nos da ni un minuto de respiro. Pero sí es importante que todos sepamos que, bueno, este documento que leías hace un rato sobre el magimundo, el mundo de fantasía en el que vive Mauricio Macri, también tiene un capítulo en la provincia de Buenos Aires, y que es que la gobernadora ha acompañado cada una de esas políticas y las ha replicado en nuestra provincia. Por último, porque ya me están diciendo tiempo cumplido, Axel Kicillof es un nuevo jugador en la política, a pesar de que había sido
ministro y todo, digamos, me parece que su irrupción en la provincia de Buenos Aires, su forma de hacer política, de caminar pueblo por pueblo, lo hacen ver, la gente lo ve de otra manera. Y uno lo nota cuando aparece en cualquier lugar que aparece, genera esa empatía en la gente. Me parece que es parte de una generación política, lo planteó Cristina en Mar del Plata, sobre todo, en el cierre de campaña nacional, que es parte de una generación política que fue parte del kirchnerismo, pero que viene a expresar también otra cosa, otra forma de hacer política, otra concepción sobre el rol del Estado, otra concepción sobre la participación pública, y en ese sentido también va en sintonía con las necesidades de la provincia de Buenos Aires. Necesitamos un gobernador que, como hizo Axel Kicillof en la campaña, esté presente en los problemas y los pueblos y ciudades de nuestra provincia los recorra caminando y no en helicóptero como hace el actual gobernador. Juan, te voy a volver a invitar, pero para un primer bloque, porque me quedan un montón de cosas para seguir conversando. Gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes también por habernos permitido entrar en sus hogares, así que nos vemos la semana próxima, miércoles 22 horas, para más cuestiones y contrapuntos. Han sido muy amables.